Ya, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. A mi grupo nos tocó exponer el círculo de Moore para esfuerzo plano. Como integrantes tenemos a mis compañeros Carcausto, Rubí, Quispechura, Yoset, Cataño, Jocelyn, el que habla Cornejo Pari y Hinojosa Paz. Como breve introducción, voy a dar unos... el círculo de Moore se puede trabajar con distribución de tensión, en el cual se señala que solo en un estado de tensión es intrínsecamente único, independiente de la orientación del sistema de coordenadas utilizando para representar ese estado de tensión. Por lo tanto, cuando tenemos dos elementos en un mismo punto, en un cuerpo con diferentes orientaciones, las tensiones que actúan sobre las caras de los elementos son diferentes, pero siguen representando el mismo estado de tensión. Las ecuaciones de transformación para tensión plana muestran cómo las tensiones normales, los valores, se podría decir, omega XY, y los valores de tensión constante que pueden ser TXY, en el cual pueden variar en los ejes que giran a través del ángulo θ. El círculo de Moore se desarrolló por un ingeniero civil alemán, en el cual el círculo de tensiones que en 1882 utilizó un método gráfico de soluciones de tensiones principales. Esta representación gráfica, conocida como círculo de tensión del círculo de tensión de Moore, muestra la relación entre tensiones normales a cortantes que actúan en un punto de un elemento sometido a tensiones en diferentes planos inclinados. Siguiente, por favor. Como objetivos tenemos conocer la determinación de las direcciones de un punto que se da debido al esfuerzo. Representar gráficamente la transformación en los esfuerzos. Conocer a la vez también, conocer o graficar el círculo de Moore a través de las tensiones, conociendo un estado inicial de tensiones de un elemento elástico biaxial. Y como punto final, los estudiantes también deben aprender a verificar que sus resultados gráficos sean correctos comparando los valores gráficos con los números calculados usando la ecuación de las tensiones principales. Ya, empezamos con la construcción del círculo de Moore. Para esta construcción vamos a seguir 4 pasos. Uno que es el sistema de los ejes, la ubicación de los puntos, el radio y el centro y trazar el círculo. Siguiente. Ya, primero tenemos que referenciar nuestros ejes, tanto X y Y. En el eje X o abscisas se va a encontrar nuestro esfuerzo normal y en el eje Y o ordenadas se va a encontrar nuestro esfuerzo cortante. En el segundo paso vamos a ubicar los puntos. Tenemos dos puntos, X e Y. Vamos a tener un esfuerzo y un esfuerzo cortante negativo. Y el otro punto va a ser un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante positivo. Pero, ¿cómo debemos de ubicar estos puntos según a su giro o signo, ¿no? Entonces, vemos la primera imagen. Si el esfuerzo cortante que ejerce en una cara dada gira de forma horaria, va a ser colocado por encima del eje del esfuerzo normal, o sea, arriba. Si este elemento se aplica un esfuerzo cortante, pero de forma antihoraria, como vemos en la segunda imagen a la derecha, se va a estar ubicando debajo del eje del esfuerzo normal. Eso es más que todo para los esfuerzos cortantes. Ahora, para los esfuerzos normales no debemos a tener ningún problema, ya que simplemente en el eje X o en el eje del esfuerzo normal, si es positivo nuestro esfuerzo normal va a estar colocado a la derecha y si es negativo va a ser colocado a la izquierda. Siguiente, por favor. Ya, acá ahora la determinación del centro o radio.
Entonces, ya tenemos estos dos puntos X y Y situados, vamos a trazarlos o vamos a unirlos. Entonces, el centro se va a ubicar justo la intersección de esta línea que hemos generado con el eje del esfuerzo normal. Ese punto de intersección va a ser nuestro centro. Entonces, como vemos en la gráfica y al ladito tenemos esas fórmulas que hemos desarrollado, o sea, han explicado nuestros compañeros anteriormente, o sea, los grupos anteriores. Ahí tenemos nuestro esfuerzo normal, que va a estar, que es esa fórmula, pero ¿cuál es en el gráfico? O sea, ¿dónde va ese esfuerzo normal, verdad? Entonces, todo ese esfuerzo normal va a estar ubicado justo en nuestro punto 000 de nuestro eje de referencia hasta el centro. Esa distancia va a ser nuestro esfuerzo normal. Y el radio, como vemos el triángulo sombreado de azul, aplicando Pitágoras, vamos a obtener nuestro radio. Siguiente, por favor. Ya. Agarramos con un compás, ayuda de un compás, trazamos nuestro círculo y tenemos que... ¿puedes retroceder, por favor, un rato? Ya. Ahí vemos en nuestra figura a la derecha ese círculo rojo. Trazamos nuestro círculo con el compás y tenemos los puntos A y B. Esos dos puntos son nuestros esfuerzos principales que le estaban mencionando anteriormente nuestros compañeros de los otros grupos. Esos esfuerzos van a ser nuestros esfuerzos normales y van a ser nuestros esfuerzos mínimos y máximos. Y ya, ahora la siguiente, por favor. Ya. Para la orientación de la dirección de estos esfuerzos principales, va a ser aplicado esta fórmula que es tangente de 2 teta, que ya lo hemos visto anteriormente. Pero, ¿qué nos quiere decir esta tangente de 2 teta? Es la orientación. ¿Qué quiere decir? Que nuestras direcciones, o sea, el círculo de Mohr está girando a 2 teta desde el eje del esfuerzo normal o X. Entonces gira. Acá está nuestro esfuerzo normal en X, esfuerzo normal, va a girar a 2 teta. Y esas son las direcciones de nuestros esfuerzos normales. Ya, y tenemos que el ángulo que va a girar en realidad, como estamos mirando en la figura, en el cuadradito rojo, va a ser la mitad del ángulo girado del círculo. Y tenemos esa fórmula. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos en cualquier dirección. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vemos la primera imagen en nuestro cuadradito rojo. Este cuadradito está girando o sea, creo que son 2 teta, está girando y por lo tanto en nuestra gráfica va a girar el doble de ese ángulo, pero con el mismo sentido. Por ejemplo, ese ángulo está girando de forma horaria, entonces nuestro gráfico va a girar el doble, pero de forma horaria. Igual con el siguiente gráfico que está girando de forma antihoraria, pero va a ser el doble. Siguiente. Ya, ahora nuestra orientación de esfuerzos máximos. En la gráfica que vemos del círculo, nuestros esfuerzos máximos van a estar ubicados tanto en el superior como en el inferior, pero desde la recta AB hasta E va a ser de un ángulo de 90 grados. Siguiente. Yo les voy a dar a conocer el ejercicio. Hemos tomado, en el ejercicio nos dan los esfuerzos vertical y horizontal y mi esfuerzo cortante. Haciendo los cálculos, mi esfuerzo, mi centro, primero sería el centro, donde nos da 1350. Luego hallamos el radio con las fórmulas ya vistas, que nos da 250. Y nuestros esfuerzos principales, mayor y menor. Esto es analíticamente, pero como mi compañera explicó, se puede construir con los datos que nos dan. Voy a presentar, lo voy a hacer en AutoCAD para ver cómo se construye rápidamente el círculo de Mohr. La primera coordenada que nos da es la de, perdón, podemos ver,
es la de 1200 y 200. Ya podemos ver acá nuestro esfuerzo cortante y nuestro esfuerzo normal. Donde colocamos acá, primero hallamos 200 y 1200. Primero hallamos nuestra primera coordenada, que viene a ser esta. Luego hallamos nuestra segunda coordenada. Es menos 200 y 1500. Acá está. Ya. Como nuestro compañero explicó, la unión de estos dos puntos nos representa el diámetro de nuestro círculo de Moore, que viene a ser esto. Midiendo el diámetro, perdón, midiendo el diámetro, se supone que nos debe dar el mismo resultado que es analíticamente que hemos calculado. Perdón. Analíticamente calculada, que viene a ser, podemos ver el valor que es 250. Y podemos ver efectivamente que el radio calculado es de 250. Y ya que tenemos el radio, podemos dibujar la circunferencia. Colocamos el radio de 250 y efectivamente cuadra con nuestras coordenadas. Tomando las medidas también, ya que hemos calculado analíticamente nuestro esfuerzo principal mayor y menor, este punto que vemos acá nos representa nuestro esfuerzo principal menor, que analíticamente sacamos 1100 y nuestro esfuerzo principal mayor, que viene a ser esta, que analíticamente, como podemos ver, es 1600. Y nuestro punto, también hallamos nuestro punto cortante máximo, que como nuestra compañera explicó, es el punto que viene a ser este punto, que calculando analíticamente nos salió 250, y si lo medimos acá en el AutoCAD, también nos representa 250. Y este es mi cortante máximo, y como podemos ver efectivamente, la construcción del círculo de Moore se puede hacer gráficamente y analíticamente. Mi compañera va a seguir dando las aplicaciones. Ya, buenas tardes. Continuando con la exposición, ahora tocamos el tema de aplicación prácticamente en nuestra carrera o en nuestro futuro y en la vida real del círculo de Moore. Ya, prácticamente este método de análisis existe en la ingeniería civil, tanto como en el campo de la geofísica, que también es conocido como el curso de mecánica de suelos. Siendo de suma importancia en esta, podemos prácticamente ver el área de aplicación, que está orientada hacia los fundamentos de principios y procedimientos de la estática de construcciones. Primero, en la ingeniería civil se usa este método para realizar cálculos de momentos de inercia, representando gráficamente con un tensor simétrico, al igual que en la ingeniería estructural, ya que en este método podemos determinar las cargas de rotura, así como su ángulo de fractura de desplazamiento de estos materiales. Y como así en nuestra carrera prácticamente, en estos cursos que ya vamos llevando, un claro ejemplo sería tomar un hormigón. En el campo de la geotecnia se utiliza para poder explicar el aumento de resistencia de los suelos al momento de ser sometidos a varios procesos de compactación, mencionando también la importancia de controlar la presión de poros en algunos intervalos con el propósito de que prácticamente no manifiesten inestabilidad mecánica en la compactación. Hablando de presión de poros, la presión de poros también es conocida como presión neutra o intersticial.
se entiende como la fracción de la carga, el cual soporta el agua contenida en los poros del suelo. Este esfuerzo prácticamente actúa perpendicular al plano en cuestión que se está analizando. Le paso la voz a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, siguiente diapositiva. Ya, vamos a ver la aplicación del círculo de Moore para la rotura de probetas. Esto se ve, por ejemplo, en los cursos anteriores que hemos llevado. Vamos a ver un pequeño video para explicar la rotura de probetas. No puede ser de aluminio y le aplicamos una carga de compresión. ¿Cómo falla esta probeta? Si es que realmente falla, a lo mejor podemos comprimirla y se convierte en una moneda. Bueno, o falla antes. Si fuese un problema de tracción, como decíamos en el primer vídeo, es muy sencillo, porque si aplicamos una carga de tracción, pues seguimos aplicando la carga hasta que haya un momento en el que la probeta se parte en dos y tenemos dos piezas separadas. Pero en compresión se llega a romper y si se rompe, ¿cómo se rompe? ¿Puede el círculo de Moore ayudarnos a resolver este problema? Bueno, vamos a dibujar el círculo de Moore a ver si nos puede aclarar las ideas. Tenemos tres tensiones principales. En la dirección vertical vamos a tener una tensión de compresión, que es a la que llamamos sigma 3, que sería la fuerza dividida entre la superficie. Y es negativa porque es de compresión. Y las otras dos tensiones principales valen 0 y estarían comprendidas dentro del plano horizontal. De modo que si cortamos la probeta por un plano que contenga el eje vertical, podemos dibujar el círculo de Moore y tendríamos dos tensiones principales. Una que vale menos la fuerza entre la superficie y la otra que vale 0. Pues hacemos este círculo de Moore. ¿Y qué puntos característicos tenemos aquí? Bueno, pues hay un punto muy importante que es el punto donde tenemos las tensiones tangenciales máximas. Parece ser que por compresión nos resulta difícil ver que este material vaya a romper, pero a cortadura yo creo que es más fácil de ver que si tenemos una tensión de cortadura muy grande, pues se puede producir una cizalladura y que la probeta se parta en dos. Entonces, ¿cómo se rompería esta probeta? Bueno, pues fijaros que el punto donde tengo la tensión máxima y el punto donde tengo la tensión tangencial máxima, la tensión normal máxima y la tensión tangencial máxima, forman 90 grados en el círculo de Moore. Eso quiere decir que en la realidad forman 45 grados. O sea que lo que va a ocurrir es que por un plano a 45 grados respecto de la vertical se van a producir estas tensiones tangenciales máximas, se va a producir una rotura del material y se va a partir en dos. Pero se va a partir en dos en esta dirección, a 45 grados. Entonces, pues fijaros qué forma tan curiosa de fallar esta probeta y cómo el círculo de Moore nos puede ser útil para predecir este tipo de fallos. Bueno, continuando con la exposición, siguiente diapositiva. Vamos a ver las conclusiones. Como primera conclusión, se conoció la determinación de las direcciones de un punto que se da debido a la transformación de esfuerzos en un punto y que son componentes de un único esfuerzo. Y como segunda conclusión, llegamos a que se aprendió los pasos para graficar la transformación de los esfuerzos. También se conoció la transformación del círculo de Moore. Y como última conclusión, se conocieron las aplicaciones en la ingeniería civil, ya que se usa para realizar cálculos de momentos de inercia, representando gráficamente un tensor simétrico, al igual que en la ingeniería estructural, ya que con este método podemos determinar las cargas de rotura. Y bueno, también hemos aprendido que el círculo de Moore es muy importante y pues tiene aplicaciones con lo que es la probeta. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Está muy bien la exposición. Ok. Entonces, como han podido ver, el círculo de Moore es la aplicación gráfica de lo que hicieron en la anterior sesión sus compañeros, donde se determinó los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo, ¿no?
En la actualidad, el círculo de Moore se sigue utilizando todavía como cálculo, ya que es un método que muchas veces ayuda en el campo a determinar, como usted lo ha mencionado, en mecánica de suelo, ¿no? Tiene una aplicación, todavía se sigue utilizando, a pesar que es un método ya gráfico que ha pasado a través de los años dentro del estudio de la mecánica de materiales. Bien, a ver, vayamos con el siguiente grupo. Muchas gracias, jóvenes. El siguiente grupo de exposición, ¿quiénes son? Empezamos. Es el grupo 6. Ingeniero, disculpe, me voy a volver a conectar. Acabo de llegar a mi casa, me estoy volviendo a conectar desde mi computadora. Ok, lo espero todavía mientras tome la asistencia. Realiza la asistencia. Bien, jóvenes, entonces vamos viendo la asistencia de los alumnos del grupo 6. Galindo Meneses. Presente, ingeniero. Buenas Buenas tardes. tardes. Guata Escarcena. Presidente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Marquina Quierre. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Milón González. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Torres Terrones. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, de igual manera, supongo que todos han participado, ya que han dado asistencia a la exposición. Muy bien, jóvenes, pueden empezar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos los compañeros. Nos ha tocado exponer lo que es el tema de Estado General de Esfuerzos. Nuestro grupo está conformado por Guata Escarcena de Nilsson, quien le habla, Galindo Meneses Daniela, Marquina Quierre Orana, Milón González Jefferson y Torres Terrones Diego. Siguiente, por favor. Yo les voy a comentar un poco de la introducción. De manera introductoria, nosotros queremos explicar los métodos para determinar la distribución, las distribuciones de esfuerzo normal y o cortante en una sección transversal de un miembro cuando se somete a una carga axial o fuerza cortante o momento flector y o momento de torsión. Si consideramos un elemento diferencial cuadrado, como notamos en el ejemplo, notaremos que tiene 6 caras y que en cada una de ellas puede existir un esfuerzo normal y 2 esfuerzos cortantes. Siguiente, por favor. En la figura se observan solo los esfuerzos de las caras visibles, de las caras que nosotros podemos ver. En las caras paralelas que no se ven, deben ocurrir los mismos esfuerzos, deben ocurrir esfuerzos con la misma magnitud, pero en sentido contrario, para que el elemento pueda estar en equilibrio. Focalizamos nuestra atención en este estado general de los esfuerzos y esto se ocurre cuando todos los esfuerzos que actúan sobre el elemento pueden observar una representación plana como se muestra en la imagen. Siguiente, por favor. Nuestros objetivos. Nuestro primer objetivo es desarrollar y explicar detalladamente este estado general de esfuerzos como tema principal que es aplicado para la mecánica de materiales.
Nuestro segundo objetivo es demostrar mediante formulaciones dichos esfuerzos y comprobar este capítulo por medio de ejemplos y comentarios y resultados. Y nuestro tercer objetivo es investigar las aplicaciones que se utilizan en ingeniería, tanto en geotecnia como en otras ciencias en las que se utilizan. Siguiente, por favor. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Diego Torres y me toca exponer acerca del marco teórico del Estado General de Esfuerzos. La definición más acertada del esfuerzo es la siguiente. El esfuerzo es un empleo energético de una fuerza física contra un impulso o resistencia. A dichas resistencias las entendemos como fuerzas contrarias que actúan en reacción para mantener el equilibrio de la estructura. La naturaleza del esfuerzo depende de en qué situación y en qué ubicación de la estructura se ubique. Y como podemos ver en la imagen, sería una fuerza de tracción. Siguiente, por favor. Para contrarrestar los esfuerzos y mantener la estructura en equilibrio, se crean diferentes métodos para redireccionar las cargas y en esta exposición vamos a hablar acerca de tres. Hay varias más, pero son las que más hemos tocado en el curso, que serían las armaduras, armazones y máquinas. Las armaduras son diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Las armaduras consisten inclusivamente en elementos rectos que están conectados por nodos y localizados en los extremos del elemento. Como podemos ver, sería el punto A y el B. Los armazones. Los armazones están diseñados para soportar cargas de igual manera que las armaduras, pero son totalmente rígidas y contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. Y los podemos diferenciar de las armaduras porque estos contienen un punto central que ¿cómo decirlo?, que influye en todas las fuerzas. Las máquinas no las hemos tocado en gran medida, pero básicamente redireccionan las fuerzas para poder hallar una resultante. Son estructuras que contienen partes en movimiento y, al igual que los armazones, contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. En esta tipo pinza, el elemento que está sujeto a varias fuerzas sería el centro. Tanto en las armaduras, armazones y máquinas, las fuerzas producen diferentes tipos de fuerzas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, los esfuerzos serían la tracción, la compresión, la flexión, la torsión, la cizalla y el pandeo. La tracción se ubica cuando un elemento trabaja y está sometido a un esfuerzo, en la cual la fuerza va en la misma dirección y sentido contrario del elemento. O sea, como podemos ver en la imagen, que las fuerzas están estirando el elemento. La compresión es lo contrario, que las fuerzas están en dirección contraria e intentan contraerlo. La flexión se ubican tres fuerzas, las cuales están en los extremos y en la parte media. No puede estar en la parte media, pero es la forma como que más explicativa, por así decirlo, que la segunda fuerza, que sería la que está en dirección hacia abajo, hace más, genera un mayor momento de flexión. La torsión son fuerzas que giran y hacen que las fibras del elemento se rompan por el momento de torsión. Y el pandeo es una fuerza que, si es muy parecida a la flexión, únicamente hay dos y están muy pegadas y generan un momento cortante entre el elemento. Siguiente diapositiva, por favor. Esos son unos pequeños ejemplos que van a ser explicados en mayor manera a lo largo de la exposición, y los cuales serían, como podemos ver, el círculo de Morph, que nos da los puntos máximos y mínimos en el cual el suelo puede llegar a ceder, y nos da diferentes tipos de elementos, como sería la cohesión del suelo, la línea de curva y otros más, pero van a ser explicados en mayor medida a lo largo de la exposición. También podemos ver las presas de tierra, la presa de tierra y presa de concreto, que si bien ahí hay más elementos, que sería la filtración, la cohesión del suelo y el movimiento de tierras, también hay fuerzas, las cuales podemos representar a lo largo de la presa, puentes, que no únicamente hay dos o tres fuerzas, sino hay más presentes, y
Y en el último ejemplo que serían zapatas y elementos estructurales. Gracias, ingeniero. Bueno, para continuar con el estado de esfuerzos, vamos a definir primeramente haciendo un análisis vectorial. Partimos con la idea de un punto cualquiera, un punto P le vamos a llamar, en el cual van a pasar diferentes tipos de planos en todas las direcciones y de todo tipo de áreas. Si definimos lo que es esfuerzo, en primer lugar vamos a aplicar una fuerza a este punto. Si definimos el concepto de esfuerzo, que es la fuerza sobre el área, podemos ver que para este punto, que genera varios planos, n cantidad de planos, va a tener n cantidad de esfuerzos, porque podemos ver que las áreas son diferentes. Área 1, área 2, así hasta área n, o sea que va a generar infinidad de esfuerzos. Por ende, podemos concluir que un punto P al cual se aplica una fuerza va a generar no solo uno, sino infinidad de esfuerzos. Por ello, a eso le llamamos que sobre ese punto no se tiene un valor de esfuerzo único, sino un estado general de esfuerzos. Entonces definimos el estado general de esfuerzos, ¿no? Como la constitución de todos los esfuerzos que parten del punto por diferentes medidas de la superficie y que son trazados desde el punto P en diferentes direcciones. Ahora, tenemos ahí material, vamos a colocar un punto P al cual se le va a aplicar una fuerza. Definimos un esfuerzo medio como la relación de la fuerza sobre el área. Si queremos conocer el esfuerzo que va a tener esta diferencial de área, diríamos que se va a aplicar esta fuerza a todo el material, será distribuida, por lo tanto sería una diferencial de fuerza sobre una diferencial de área. Ahora, como ya habíamos mencionado, un punto puede tener diferentes esfuerzos, un estado de esfuerzo. Entonces vamos a definir ese estado de esfuerzos como un vector, al cual lo voy a llamar S, y que va a ser un vector de esfuerzo, al cual lo voy a poder descomponer en un vector, como mis compañeros lo han mencionado, un vector normal y un vector cortante. Ahora, definimos este vector S a todos los asociados, del punto P, que vendrían a ser los planos que pasan por P, ¿no? Entonces, decimos que todos los planos infinitos que pasan por P van a formar una cantidad de esfuerzos infinitos, por lo cual se va a formar un envolvente. Ese envolvente va a estar contenida por todos los esfuerzos al punto P y se va a definir como una función continua. Ahora, si queremos conocer el esfuerzo aplicado a este punto, consideramos un plano perteneciente y también un vector normal. Ahora, tenemos ejemplo, ¿no? Que a una figura aplicada en un punto de un cubo, donde, como ya habían explicado mis compañeros, se le trazan los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes en los diferentes ejes ortogonales. Ahora, vamos a definir en esa figura un tetaedro y aplicado a un punto P el esfuerzo S, y vamos a trazar el vector normal. Trazamos así también sus ángulos directores de cada eje para X, Y y Z. Y vamos a definir áreas para poder trabajar, porque sería muy tedioso hacerlo solo en una figura. Entonces empezamos con el plano XZ. Vamos a llamarle que tiene un área 2
tiene un esfuerzo normal Y, tiene dos esfuerzos cortantes en las direcciones. El siguiente plano, el plano YZ, que va a tener un área 1 y va a tener una, acá debería tener un esfuerzo normal X y dos esfuerzos cortantes, XY y XZ. Así como también el plano XY, donde va a tener un esfuerzo normal Z y dos esfuerzos cortantes, YZ y YX. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Porque el tetraedro, vamos a trabajar en una forma normal, total, de área 4, donde se le va a aplicar el vector de esfuerzo y se va a descomponer en sus diferentes componentes ortogonales, SX, SY y SZ. Ahora, para definir las áreas ya vistas, vamos a definir el área 1 como el producto del área total por el coseno del ángulo director al vector normal. El vector normal debería estar colocado más o menos acá, donde llegan los ángulos directores. Esto con el fin de reducir ecuaciones próximas. Ahora, como este tetraedro está en equilibrio, podemos aplicarle la sumatoria de fuerzas en los diferentes ejes. Tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Empezamos con el eje X, donde nos va a quedar la siguiente ecuación. Y utilizando esta proporción que ya habíamos hallado, podemos determinar, que el área 4 multiplicado por toda esta expresión va a ser igual a 0. Y como el área 4 es diferente de 0, concluimos que el valor en el eje X del esfuerzo va a tener esta expresión. Eso hacemos tanto en el eje X, en el eje Y, la componente en Y la componente de esfuerzo en Z. Teniendo así y observando que todos los esfuerzos, el vector esfuerzo S, van a tener vectores normales y cortantes, multiplicados por los cosenos de los ángulos directores. Entonces, lo que podemos hacer es representarla de forma matricial, teniendo el esfuerzo general, como el producto de la combinación de los esfuerzos cortantes y normales por el ángulo normal al punto. Entonces, podríamos demostrar que conociendo tres valores de vectores de esfuerzo que pasan por los planos ortogonales, podemos conocer cualquier valor de vector esfuerzo que puedan cortar en el punto P. Como ya vimos, son infinitos. Mi compañero les dará un pequeño ejemplo de un ejercicio. Le paso la voz. Sí, ¿se me escucha? Sí, continúa el 1. Sí, sí. Bueno, en este ejemplo dice que para el estado de esfuerzo dado, determinar los planos principales y los esfuerzos principales. Y nos dan la siguiente figura. Entonces, de la siguiente figura se puede determinar que el esfuerzo cortante en Y, el esfuerzo en Y es igual a menos 6 KSI porque está yendo en compresión. El esfuerzo en X es 9 KSI porque está yendo a tensión. Y como lo explicaron mis compañeros en las anteriores exposiciones, el cortante, ya que está apuntando para este lado, sería positivo. Entonces, en YX sería 4 KSI. Aplicando las siguientes fórmulas, para poder hallar el ángulo, sería tangente de 2 teta
es igual a 2 veces el cortante sobre la resta de los esfuerzos en X menos el esfuerzo en Y. Reemplazando nuestros datos, tenemos que la tangente de 2θ es igual a 2 veces 2 por 4 todo esto sobre 9 menos 6 y nos daría que 2θ es igual a la tangente de 8 quinceavos, perdón, lo cual nos daría que 2θ es igual a 28, por ende θ sería igual a 14 grados. Teniendo esto, podemos hallar el esfuerzo máximo y mínimo con la siguiente fórmula. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Que es igual al el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, todo esto sobre 2, más la raíz cuadrada del esfuerzo X menos el esfuerzo en Y sobre 2, toda esta expresión elevada al cuadrado, más el esfuerzo cortante de yx al cuadrado. Reemplazando nuestros datos, tenemos que es igual a 9 más menos 6 sobre 2 por la raíz cuadrada de 9 menos 6, todo esto sobre 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, teniendo un resultado de 1,5 más menos 8,5, sabiendo que el esfuerzo máximo es igual a 1,5 más 8,5 y el esfuerzo mínimo es 1,5 menos 8,5, dándonos como resultados 10 KSI para el esfuerzo máximo y menos 7 KSI para el esfuerzo mínimo. Entonces, para poder hallar el esfuerzo en donde se proyecta a un plano de 14 grados, sería el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2 más el esfuerzo X menos el esfuerzo en Y sobre 2 coseno de 2θ más la cortante en XY o YX por el seno de 2θ. Reemplazando nuestros datos, tendríamos que sería 1,5 más 7,5 coseno de 28 más 4 seno de 28.
dándonos un resultado aproximado de 10 KSI. Y para poder proyectarlo o dibujarlo en un plano, podríamos decir que este sería nuestro plano. Y para proyectarlo a 14 grados, tenemos entonces que nuestro dibujo saldría de esta manera. Tenemos que para el primer plano sería de 14 grados y para el plano 2 sería 14 más 90 grados, dándonos un plano de 104 grados. Eso sería todo. ¿Concluyeron? No, ingeniero. Alina. ¿Listo? Bueno, ok. Bien. A continuación voy a nombrar algunas aplicaciones. Ok. A ver. Continúa. ¿Se está presentando? Ya, ahora sí. A continuación voy a nombrar algunas aplicaciones prácticas que hay en el campo de la ingeniería civil. Una de las aplicaciones más importantes y más que también dijo el grupo anterior es en la geotecnia, específicamente en la mecánica de suelos, donde se utiliza la teoría de este tema para hallar las fuerzas que provocan fallas. Resistencia a corte de suelos también se aplica en problemas de presiones laterales, donde hay estructuras que retienen tierra, estabilidad o equilibrio de taludes o laderas de un suelo, capacidad de carga, rotura, fractura, etc. Siguiente. Siguiente diapo. Es importante nombrar esta aplicación porque el objetivo principal es diseñar medidas de prevención, control o estabilización para reducir amenazas o riesgos para un manejo de deslizamientos o taludes inestables. Cada técnica para arreglar estos problemas requiere de metodologías, especialización y construcción en las cuales se aplica este tema. Siguiente. Otra de las aplicaciones pero esa es más teórica, es el criterio de la máxima energía de distorsión, o también llamada teoría de von Mises. Básicamente trata de un criterio que predice si un estado de esfuerzo haría fluir un material dúctil. La imagen es de un ejemplo que tomé en internet, donde me decían que había una represa llena de un fluido, donde se sumerge un pequeño cubo de un material dúctil.
Entonces el estado de esfuerzo estaría representado por las magnitudes iguales de las fuerzas en todas las caras, es decir, la presión del agua. Estos esfuerzos generarían un cambio de volumen y además energía de deformación, donde resumiendo, predice si fluye o no el material. Siguiente. Siguiente diapo. Otra de las aplicaciones es en el diseño en cargas combinadas, donde se determinan las distribuciones de los esfuerzos por cada carga para luego superponerlas y distribuir la resultante del esfuerzo. En la imagen que vemos se observa una chimenea, la cual está sometida a cargas combinadas por el viento y su propio peso. En este caso es necesario estudiar los esfuerzos de tracción debido a que la mampostería del cual está hecha esta chimenea podría fallar y ser vencida por el viento. Bueno, ahora vamos con las conclusiones. Siguiente. Para la primera conclusión, se concluye que las aplicaciones son variadas en la ingeniería civil y se utiliza esta teoría para el diseño de cargas combinadas. En geotecnia, la rama de mecánica de suelos es aplicada para la resistencia del corte de suelos, estudio de presiones laterales de estructuras que retienen tierra, estabilidad de ladera y talud de suelo, y en la capacidad de carga y fractura. También se concluyó de que es necesario revisar y aplicar de manera adecuada las fórmulas, identificando los datos y en qué sentido van los esfuerzos para poder determinar el signo, ya que dependiendo del sentido en el que es aplicado se puede determinar si es positivo, que es atracción, o negativo, que es a contracción. Y la tercera y última conclusión, se podría decir que se observó que los elementos están sometidos a múltiples esfuerzos, por ende no necesitamos localizar el punto crítico de la estructura en donde se va a producir la falla. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, muy bien. Pensé que ya les iba a decir que faltaba todavía, pero bueno, está bien, lo han completado todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los alumnos al grupo? No. Entonces, como ustedes han podido ver en esta parte que les he puesto sus compañeros, lo rescatable viene a ser el estado de esfuerzo, ¿no? Muchas veces ustedes se van a encontrar dentro de su profesión que existen esos gráficos que hizo en el ejemplo su compañero, que solo aparecen en un cuadradito, y las fuerzas que se dirigen o los cortantes, ¿no? A eso llamamos estado de esfuerzos. Y ese estado de esfuerzo es, como decía, el resumen de todas las fuerzas que aplican sobre el elemento y donde se han aprendido a aplicar y han determinado esfuerzos, si está tracción, si está compresión, lo cortante, y con ello determinan lo que viene a ser ese estado de esfuerzo. De ahí ya recién, ya lo que ustedes, sus aplicaciones que han mencionado. Bien, muchas gracias. Entonces sería hasta esta parte lo que viene a ser las exposiciones de